Hola, en el video pasado estábamos definiendo lo que es el espacio dual de un espacio normado. El primero es el dual algebraico, que era el conjunto de todas las transformaciones lineales de x en R y le llamamos a los elementos del x' funcionales. El dual topológico era el conjunto de todos los funcionales lineales y continuos, entonces a esta se le agregamos lo continuo. Después definimos lo que era un isomorfismo, que era una transformación biyectiva lineal, que es continua con inversa continua. Luego, un isomorfismo isométrico es una transformación lineal biyectiva, que es una isometría. ¿Está bien? Y si los espacios son isométricamente isomorfos es porque existe una isometría, un isomorfismo isométrico entre ambos. O los espacios son isomorfos si existe un isomorfismo entre ellos. Entonces, para eso nosotros vamos a entender en análisis matemático qué es un isomorfismo, y es un isomorfismo isométrico. Bueno, vimos un ejemplo. Vimos que el dual de Rn, el dual topológico, que coincidía con el dual algebraico, porque en este caso todas las funciones lineales de Rn en R son continuas. Entonces habíamos visto que el dual topológico de Rn es isométricamente isomorfo al mismo Rn. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ponerle 2. Entonces 2. Entonces lo que vamos a hacer es el dual de L1, el dual topológico. Vamos a ponerle así, L1 estrella. Es isométricamente isomorfo a L infinito. ¿Está bien? Recuerden que aquí, ¿quién es L1? Pues son el conjunto o el espacio vectorial de todas las sucesiones, tales que estas sumas en valor absoluto son finitas. Las series absolutamente convergentes. El infinito es el conjunto de sucesiones, tales que son acotadas. El supremo de los valores absolutos es finito. ¿Con cuál se trabaja? Con la norma 1, que era la suma de los valores absolutos de xn desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Y con qué se trabaja? Pues con la norma del supremo. El supremo de los valores absolutos de xn con n en n. ¿Está bien? Entonces, vamos a probar que el dual de L1, el dual topológico de L1, es isométricamente isomorfo a L infinito. Dado que no vamos a trabajar mucho con el dual algebraico, cuando yo diga dual, me estaré refiriendo ya al dual topológico. En realidad, el otro no lo vamos a estudiar a profundidad en este curso. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, acordémonos que en L1, la sucesión de los vectores canónicos, ¿se acuerdan de cuando vimos base de Schauder? Son una base de Schauder para el espacio L1. ¿Está bien? Recuerden quiénes son estos. E1, bueno, vamos a poner así ya en general. En es igual al que tiene puros ceros, y 1 en el enésimo. Ay, espérame. Y todo lo demás ceros. ¿Está bien? Para toda n. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo agarro un vector x en L1, pues como es una sucesión, x va a tener sus entradas, xn, desde n igual a 1 hasta infinito. Y que sea una base quiere decir que x se puede escribir como la suma de los xn por n desde n igual a 1 hasta infinito. O sea, como si fuera la base canónica de Rn, salvo que en esto es una serie convergente. ¿Está bien? Eso lo vimos, ¿sí? Bueno, entonces de aquí pues vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos acá. Acordarnos que una transformación lineal de Rn en R estaba determinado por sus valores en la base. Entonces aquí es lo mismo, porque si yo agarro una función, hago una funcional lineal continua
en el dual. Entonces cuando yo le aplico f de x, pues ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar la suma por la continuidad y la linealidad, me va a quedar la suma de los xn por f de n, desde n igual a 1 hasta infinito, por el mismo argumento. Entonces, de nueva cuenta, la funcional está determinada por sus valores en la base canónica. Por tanto, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces yo puedo definimos cuál va a ser la transformación que va a ser el isomorfismo isométrico. Pues el mismo que está acá. Este nada más que para el caso de sucesiones. Definimos T de L1 estrella en L infinito, dada por T de un funcional, la vamos a mandar a la sucesión f de en, desde n igual a 1 hasta ahí, desde n igual a 1 hasta infinito, esa. Y esto para toda f en L1 estrella, para cualquier funcional lineal continua. Bueno, pero primero pues hay que ver que está bien definido. T está bien definida. ¿Por qué? Pues si yo le saco el módulo a uno de estos, a f de en, está bien. ¿Esto qué va a ser? Esto, por ser f funcional lineal continua, por la propiedad de la norma del operador, esto es menor o igual que la norma del funcional por la norma del vector en. Pero esta norma, ¿qué es? Esta es la norma 1. ¿Está bien? Porque lo estoy considerando estos vistos en L1. O sea, estos los estoy viendo como la sucesión canónica contenida en L1. Entonces, pues esto vale 1. Entonces nos queda la norma de f. Y esto para toda n en n. Entonces, como esto es para toda n en n, entonces, pues nos dice que el supremo de las... Voy a ponerlo más para acá, para que vean por qué. El supremo de estas f de en esto es menor o igual que la norma de f. ¿Está bien? Pero esto no es otra cosa más que la norma infinito de t de f. ¿Está bien? Esto es. Entonces, ya vamos matando aquí dos pájaros de un tiro. Primero, esto ya demuestra que está bien definida la transformación t. O sea, que agarra un funcional y en verdad nos arroja un vector en el infinito. Segundo, que nos ayuda a demostrar una desigualdad para probar que es una isometría la t. Voy a poner aquí en particular. Lo que acabamos de ver es que la norma de t de f, la norma infinito de t de f es menor o igual que la norma de f para toda f en L1 estrella. ¿Está bien? Si quieren lo subrayamos para que se vea, ¿no? Entonces 1 ya quedó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar la otra desigualdad. ¿Está bien? Bueno, además, le voy a poner aquí. Además, t es lineal. Ya no lo probamos. Es más o menos fácil. Es más o menos fácil probar esto, ¿no? Ya no lo hacemos porque pues es directo, ¿no? En realidad son propiedades de la definición de las funcionales, ¿no? Cómo se operan las funciones, ¿no? No hay una complicación en ese tema, ¿no? Entonces, t es lineal. Ahora queremos probar primero que es una isometría. Y aquí ya hicimos una desigualdad. Vamos a probar la otra. Bueno, entonces para la otra vamos a hacer lo siguiente. Ahora, sea x una sucesión en L1. ¿Está bien? Tomen cualquiera. Entonces, por como lo que estamos viendo, el valor absoluto de f de x, bueno, x se escribe por ser la base canónica una base de Schauder. Tenemos que x es igual a la suma de los xn por en, desde n igual a 1 hasta infinito.
¿Está bien? Entonces esto de acá es igual a f de la suma de los xn por en desde n igual a 1 hasta infinito. Pero por linealidad y por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la suma de los xn por f de en desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Pero dado que el vector dado que ya nosotros probamos que f de en está acotado por su norma infinito, entonces esto es menor o igual que la suma de los xn desde n igual a 1 hasta infinito. Y esto de acá es el supremo de estos, por el supremo de los f de n. Ya probamos que esos son finitos, es la parte de acá arriba, ¿no? Esta parte de acá. Entonces sí lo podemos escribir. Pero si lo traducimos a norma, esto lo que nos queda acá, esto es la norma 1 de x. Esta es la norma 1. Y esto de acá es la norma de la sucesión f de n, la norma infinito. Así, la norma de infinito. Pero esa norma infinito no es otra cosa que la norma infinito de t de f. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces nos está diciendo que este número de acá satisface la condición de la definición de operador lineal acotado para f. Es una m mayor que 0 de las que habíamos visto en la definición. Y esto es para toda x. Bueno, no lo puse aquí, pero es para toda x. Entonces, lo que estamos viendo como la norma del operador es el más pequeño, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, pues nos va a quedar que la norma del operador es menor o igual que la norma de t de f. Así. Y esa es la otra que estamos buscando. Eso también es, como fue f arbitrario, lo ponemos aquí para toda f en L1 estrella. Y ya. Oye, mejor con rojo. Estos dos. Por tanto, como tenemos los dos, de aquí se sigue que la norma de t de f es igual a la norma de f para toda f en L1. Es decir, t es una isometría. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos hace falta probar? Dijimos que no probamos que t era lineal porque puede ser relativamente fácil. Ya probamos que es una isometría, nos falta probar que es sobre. Que es inyectiva no es necesario porque las isometrías siempre son inyectivas. Y para ver que sobre es casi el mismo argumento que dijimos acá. Fíjense, ahora para ver que es sobre, para probar que es sobre. Punto. Pues entonces lo que hago, voy a tomar, ¿dónde? Voy a tomar un punto en el infinito y voy a construir una funcional y va a ser de la misma manera. Entonces, sea y igual a una sucesión yn, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión en L infinito. Está en una sucesión acotada. Quiero construir una funcional de tal manera que t de esa funcional me dé la sucesión y, pues es en realidad la misma. Entonces definimos, vamos a ponerle f0 de L1 en R dada por f0 de cualquier vector x. Recuerden que aquí x, bueno, ahorita lo pongo, es igual a xn, es igual a la sucesión de las entradas xn. La voy a definir como xn por y, como si fuera el producto punto, igual. ¿Está bien? Para todo x igual a xn, a la sucesión xn en L1. Ahí está.
Así lo definimos. Entonces, pues hay que medio ver que se cumplen las cosas que queremos. Entonces, pues F0 es lineal. Ya no lo probamos, ¿no? Es más o menos directo, ¿no? Porque si ustedes hacen xn más yn, aquí les va a quedar xn más yn por yn, pero la multiplicación se distribuye. Y como las series son convergentes, porque... primero, ¿por qué esto es convergente? Primero, ¿verdad? Porque eso es finito, esta suma, ¿no? Entonces la ponemos aquí, está bien definida. Pues, si yo les saco el valor absoluto de estas cosas, nos va a quedar... bueno, vamos a ponerle así, la suma de los valores absolutos de xn por yn, es de n igual a 1 hasta infinito, pues es la desigualdad que estamos viendo hace rato, ¿no? Esto es menor o igual que la suma de los xn por la norma infinito de las y. O sea, cada una de estas es menor o igual que esto. Y ya, ¿no? Entonces, esta suma sí es finita. Entonces ya, punto. Además, F0, bueno, también F0 es lineal. Porque lo que estaba diciendo, ¿no? Si ustedes agarran xn, x más, o no sé cómo ponerle porque ya usé yn, x más w, sería xn más wn por yn, pero se distribuye el yn en ambos, se abren las sumas porque son infinitas y ya, igual con los escalares. Entonces no hay mayor complicación en esto. Entonces F0 es lineal, está bien definida, además es continua, de hecho es la cuenta que hicimos aquí. De hecho, si x es igual a xn es una sucesión en L1, entonces por la cuenta de aquí arriba, f de xn, pues ¿quién va a ser? Va a ser menor o igual que xn por yn, desde n igual a 1 hasta infinito, esto va a ser menor o igual que esto, pero este de aquí es la norma, entonces menor o igual que la norma 1 de xn, así, por la norma infinito de y. Entonces ya tenemos que f sí es lineal continua, ¿sí? Porque esto fue para todo xn. Entonces estamos viendo que cumple la desigualdad para que sea una transformación lineal y continua, ¿sí? Y entonces ya, perdón, F0. Este aquí es F0. Entonces está en el dual topológico. Además, pues es claro que F de ¿quién? T de F, ¿no? T de F0 pues es Fn1, Fn2 y así. Fn3. ¿Quién es esto? Pues son todas las multiplicaciones, ¿no? Como nada más es 1 en la entrada enésima, va a quedar el primero f de E1 es Y1, el segundo es Y2, f de E3, Y3. Entonces esto lo que nos queda, pues no es otra cosa más que la cuenta simple de Y1, Y2, Y3, etcétera, que esto es Y. Ya, entonces T es sobre. Y ya por tanto, por todo ya junto, T es un isomorfismo isométrico. Y ya está. ¿Está bien? Ya terminamos de probar eso. Y entonces aquí también pudimos identificar quién es el dual. Exactamente quién es el dual. Es una copia tal cual del dual el infinito. Ya no vamos a hacer, pero también se puede calcular el dual de C0, el dual del EP, el dual de... ¿cuál otro?
LP, L1, las convergentes, también todas esas se pueden calcular. Entonces ya nos vamos a hacer aquí en la nota. Observación. Se puede probar que, voy a ponerle así, que por ejemplo el dual de C0 es isométricamente isomorfo. Vamos a poner ahorita nada más este símbolo como para decir que es isométricamente isomorfo. Es isométricamente isomorfo a L1. El dual de LP es isométricamente isomorfo a LQ con PQ mayor que 1 y menor que infinito, tal que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. El dual de las convergentes, ¿a quién será isométricamente isomorfo? A ver, investiguenlo, quién es. Y ya no ya no probamos estos porque pues eso ya a lo mejor lo pueden hacer pues a lo mejor de tarea moral. O lo pueden hacer buscar en los libros. Ya como les decía, ya los más complejos son por ejemplo este de acá. ¿Quién es el dual? ¿A quién es de las funciones continuas en un intervalo compacto? ¿Quién es el dual? Ups. Y pues, no sé, todavía más complejo es quién es el dual de LP. LP, ¿se acuerdan de las funciones P medibles con la norma P? ¿Quién es el dual? ¿A quién se parece? ¿Sí? De hecho, pues se parece al LQ, donde el LQ mayúscula, donde P y Q son mayores que 1, menores que infinito, y 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. Y ya el extremadamente complicado es quién es el... Ya el muy complicado es quién es este dual. Entonces este es difícil. ¿Está bien? Pero lo que iba yo en este ejemplo es en qué ayudó el que fuera base, que tuviera una base de Schauder. Pues ayudó exactamente en que pues nos damos cuenta de que las funcionales vienen determinadas por sus valores en la base. De ahí la importancia de estudiar también pues propiedades de las bases de Schauder, ¿no? Estos son ejemplos concretos, pero hay muchos ejemplos que no son estos espacios que tienen bases de Schauder. Pueden ser modificaciones de este tipo de espacios de sesiones, pero pues hay de sobra. Está bien, nada más es como una pequeña introducción. Bueno, ya que mencionamos algo del dual, vamos a estudiar ahora un teorema importante en el análisis de espacios de Banach, análisis matemático, teoría de operadores, que se llama el teorema de Hahn-Banach. Lo voy a poner por aquí. El teorema de Hahn. A ver, esperen, ¿cómo se escribe Hahn? Hahn-Banach. ¿Está bien? ¿Qué nos dice este resultado? Básicamente nos dice si nosotros tenemos definida una función, una funcional f sobre un subespacio. Ahí está, ¿no? Esta es mi f. Y esta va de un subespacio. Supongo que el grande pues es x. Y aquí estoy pintando como si fuera R3. Porque pues no podemos pintar otro. Entonces pongamos que f va de x en r. Entonces la pregunta es si está definiendo un subespacio y. Vamos a poner en el dibujito que este es y. Este es el y, ¿no? El subespacio. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones puedo extender f a todo x? ¿Está bien? O sea, si aquí nada más la funcional estuviera definida en la recta que pasa por el origen, la roja, ¿cómo le puedo hacer para definirlo en todos lados, en todo el plano? Digo, en todo el espacio. ¿Sí? ¿Cómo le hago?
¿sí? Entonces el teorema de Hahn-Banach resuelve pues este problema, pero primero vamos a probar una versión un poco más general, que en realidad aquí nada más necesitamos espacio vectorial, fíjense. Entonces primero voy a poner una definición que nos va a servir nada más para entender un lema previo para demostrar este teorema de Hahn-Banach para espacios normados. Entonces fíjense, entonces voy a poner esta definición. Entonces sea X un espacio vectorial. Sea X un espacio vectorial. ¿Está bien? ¿Sobre R o sobre C? Bueno, aquí sí es sobre R. No, perdón, aquí sí lo estoy haciendo sobre R. Aquí sí es importante hacer distinción entre una versión real y una versión compleja. A ver si nos da tiempo de platicar un poco sobre la versión compleja. Tiene otras condiciones, pero bueno. Entonces aquí le voy a poner si es una sobre R. Si aquí es un espacio vectorial sobre R. Entonces, una función ρ de X en R es una funcional convexa. ¿Sí? Es una funcional convexa si se cumplen las siguientes cosas. Si 1, ρ de X es mayor o igual que 0 para toda X en X. ¿Está bien? O sea, es mayor o igual que 0. 2, ρ de lambda por X es igual a lambda por ρ de X, pero aquí es la diferencia que es para todo X en X y para todo lambda mayor o igual que 0 nada más. O sea que saca escalares, pero nada más mayores o iguales a 0. 3, ρ de X más Y es menor o igual que ρ de X más ρ de Y. Y esto es para toda X, Y en X. ¿Está bien? Entonces, una función que cumpla esto es una funcional convexa. Pareciera un término nuevo, pero en realidad conocen un montón de ejemplos de este tipo. Pues todas las normas. Todas las normas satisfacen esta condición porque las normas sacan esto con valor absoluto. Y en particular, pues cumplen la propiedad 2. ¿Está bien? Entonces, así los ejemplos que conocen de acá, pues cualquier norma. ¿Está bien? Cualquier norma es una funcional convexa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el lema de la extensión de Hahn-Banach? De hecho, este es el que vamos a probar, es básicamente el que hace todo el trabajo. Entonces le voy a poner aquí lema. Entonces vamos a ponerle el lema de Hahn-Banach, porque básicamente es lo que nos ayuda a probar todo Hahn-Banach. Bueno, entonces, ¿qué dice? Sea X un espacio vectorial. Y aquí sí voy a hacer hincapié sobre R. Van a ver por qué. ¿Está bien? Sea X un espacio vectorial sobre R. ρ de X en R, una funcional convexa. ¿Está bien? Una funcional convexa. ¿Qué más? Coma. Y un subespacio propio. Un subespacio propio de X. Y finalmente, F, una funcional de Y en R. No le estoy pidiendo continua, nada más estoy pidiendo funcional lineal. Una funcional lineal, o sea, una función lineal. ¿Está bien? Punto. Si se cumple que f de y
es menor o igual que rho de y para todo y en y. Sí, ya, esta es lo que necesitamos. Entonces, la conclusión es, existe una función x de x en R lineal, o sea, existe una funcional lineal, pero ya definida en todo, que es una extensión de f con la misma propiedad, tal que, voy a poner mejor funcional lineal para que quede bien escrito. Funcional lineal, tal que, fíjense, tal que primero es una extensión, f de y es igual a f minúscula de y, así de entrada, para todo y en y. Y además satisfacen la misma desigualdad. F de x es menor o igual que rho de x para toda x ahora en x, ¿sí? O sea, es una extensión que cumple la misma propiedad que está acotada por arriba por la funcional convexa. Entonces, pues este lema es muy fuerte porque nos dice, pues yo tengo una función definida en un subespacio propio. Lo único que necesito es ver que esa funcional la puedo acotar por arriba. Pueden pensar por una norma, que ya es muy fuerte, ¿no? O sea, esto. O sea, ¿cómo saben que esa funcional lineal que ustedes agarraron por arriba tiene una cota puede ser con algo que parezca una norma? Entonces, si ustedes saben eso, entonces se puede decir que existe una funcional, pero ya en todo X, que satisface la misma desigualdad, acotada por arriba por la funcional convexa. Bueno, vamos a hacer la demostración. Entonces, demostración. Pues tomen un punto en x menos y, que se puede porque el subespacio es propio. Y consideremos S, que son todas las sumas de lambda x0 más y, tal que y está en y lambda está en R. Básicamente es el subespacio generado por x0 y y. Básicamente lo que estoy haciendo es así. Entonces aquí tengo mi R3, como hace rato, ¿no? Aquí tengo mi subespacio rojo. Ahí. Estoy agarrando un punto, como le puse, un punto x0 que está en x pero no está en y. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer primero es extender a el plano G, por ejemplo aquí, al subespacio generado por estos dos. Se puede decir que es un plano. Vamos a dejarlo así. Entonces lo que voy a hacer primero es tratar de extender mi función null que va de y en R. Voy a probar que lo puedo extender primero a un paso siguiente. Con un punto y el subespacio generado al plano que contiene ese subespacio. Bueno, no el plano, porque no es recta, sino el subespacio de siguiente dimensión con cualquier punto. Y así. Después vamos a usar unos argumentos del lema de Zorn para que vean. Entonces, aquí va la f, ¿no? Esta es la f de x en R. Entonces yo quiero construir una, pero del plano. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, bueno. Aquí, pues, ese es un subespacio. Eso ya no se niega, ¿no? Eso es inmediato, por ser subespacio generado. Entonces definimos F0 de S en R dada por lo siguiente. Fíjense, va a ser F0 de un elemento de S. Lo voy a definir así. Voy a definir lambda por F de X0 más F de Y. Pero ustedes dirán, y esto es para toda Y en Y y para todo lambda en R. Ustedes dirán, pero ¿quién es F de X0? Entonces tengo que yo aquí especificar porque no lo he escrito en ningún otro lado. Esto es nuevo.
Entonces aquí se le pone donde f de x0 es cualquier punto en el intervalo alfa, beta con alfa igual al supremo de los menos rho de menos x0 menos w menos f de w sobre todos los w's. ¿Está bien? En y. Así este es alfa. Beta es igual al ínfimo sobre todos los números de la forma x0 más z menos f de z. Otra vez sobre todo z en y. Entonces, la funcional que funciona como la primera extensión es esta, cuando va de SNR dado por esta forma, donde alfa y beta satisfacen esta contención. ¿Está bien? Bueno, entonces, primero, pues vamos a observar que pues esto de aquí es un intervalo. O sea, porque estoy diciendo el intervalo este, donde define la así, donde este es cualquier valor que esté ahí, ¿no? Cualquiera, lo voy a poner aquí. Cualquiera, ¿no? Pero entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué alfa es menor o igual que beta? Entonces vamos a probarlo. Por demostrar. Alfa es menor o igual que beta. ¿Y por qué es cierto esto? Porque fíjense, vamos a ver. Entonces, pues voy a tomar como el supremo, como alfa está tomado sobre los supremos de w en y beta está tomado sobre los supremos de z en y. Entonces voy a hacer lo siguiente. Sean z y w cualquiera punto de y. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora sí. Entonces pasa lo siguiente. Entonces pasa que f de z, perdón, minúscula, f de z menos f de w, pues es igual a f de z menos w. ¿Sí? Pero como z y w están en y, entonces la diferencia está en y porque es un espacio vectorial, pues aplicamos la condición para f sobre los puntos de y. Entonces esto es menor o igual que rho de z menos w. Z menos w. Pero bueno, yo creo que aparezcan el x0 por acá y el x0 por allá. Entonces lo que voy a hacer es sumar y restar. Entonces esto de acá es menor o igual, lo voy a poner por acá. ¿Sí? Leanlo para así, se termina y se va para acá, ¿no? Algo así. Bueno, entonces eso es menor o igual que, pues si le sumo, ¿no? Rho de x0 más z menos x0 menos w. O sea, aquí hice nada más, hice un 0. ¿Sí? Entonces ya los junto estos dos. Luego lo junto con estos dos por separado. Entonces va a quedar esto es menor o igual de x0 más z más rho de menos x0 menos w. Y entonces si paso los z con los z y los w con el otro lado, nos va a quedar, por tanto, pues nos va a quedar que f de z menos rho de x0 más z. Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. No, los z de ese lado no, los w. Entonces nos va a quedar, los que quiero que se queden de este lado, los w. Nos va a quedar menos f de w. Este es el que voy a dejar y voy a mover los otros. Menos este de acá que está con más, el otro lo pasa con menos. Y esto es menor o igual, así muevo el z. Rho de x0 más z menos f de z, porque si el pasa hasta acá, como está con signo más, pasa con signo menos, menos f de z. ¿Y qué estamos probando? Que esto pasa para cualquier z y w. Entonces, si agarro un z, ese z es una cota superior para los elementos de la forma
menos f de w menos rho de menos x0 menos w. Entonces el supremo, ya vamos a encerrarla mejor, y esto pasa para todo z y w en y. ¿Está bien? Entonces, pues sí pasa que el ínfimo de estos, no, el supremo de estos, porque están acotados por cualquier evaluación en z aquí. Entonces nos va a quedar que el supremo de menos f de w menos rho de menos x0 menos w, ¿no? Este supremo está acotado, perdón, aquí sobre w en y. Ahí está, sobre w en y. Entonces, este supremo también a su vez es una cota inferior para todos los que se quedan de este lado, con puros zetas. Y como el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores, entonces nos va a quedar que esto es menor o igual que el ínfimo de rho de x0 más z menos f de z. Y esto sobre z en y. Pero esto, ¿quién era? Esto era alfa, ¿sí? Si nos regresamos a ver quién es alfa. Alfa es el supremo de estas cosas. Menos f de w. Ajá, menos f de w, nada más que están al revés. Menos rho de menos x0 menos w. Luego el otro es beta f de x0 más... Perdón, rho de x0 más z menos f de z. Entonces, ¿qué es este? Rho de x0 más z menos f de z. Y este es beta. Entonces sí pasa que este intervalo alfa beta es distinto del vacío. Y puedo, ¿cómo se dice? Entonces puedo tomar exactamente para mi definición de mi función un punto f de x0 que esté aquí. Es válido, ¿está bien? Entonces la función, para empezar, está bien definida. Y no es difícil ver que f0 es lineal. Que f0 es lineal. ¿Sí? También se dan cuenta que cumple con todas las cosas que queremos. Bueno, es que f0 va de s, nada más. ¿Dónde lo puse acá? Ajá, aquí está, ¿no? f0 va de s en r. Entonces f0 va de s en r. Uy. Sí, no es difícil ver que f0 va de s en r. Cumple con todas las cosas que queremos. Es lineal. No es difícil probar esto. Es muy fácil, ¿no? O sea, ni siquiera lo vamos a escribir porque no vamos a perder tiempo. Y además cumple también que f0 de s es igual a f de s. ¿Está bien? O sea, cumple que es una extensión, que es lo que estamos buscando. Porque si nada más tomo puntos en y, pues entonces hago aquí un punto típico de s, es la siguiente forma. Pues es lambda x0 más un punto en y. Lambda en r, y en y, o y0 si quieren, para que sea fijo. Entonces, cuando hago todos los lambda igual a 0, pues me queda y. Entonces, no le puse acá también. Continua y. Bueno, se sobreentiende, pero continua y. Bueno, ya le pongo. Este es continua y. Y entonces, según esta definición. No, es que estoy mal. Está mal definida la f. Espérame. Así no jala. F0 está acá, ¿no? ¿Ya lo había puesto? Ajá. Es lambda f de x0 más y, f de y. Más f de y. Entonces, cuando lambda es 0, solamente se hace los puntos en y. Y aquí nos queda f. Perdón, aquí es minúscula. Es que nos queda f de y, ¿no? Como lo había puesto acá.
Sí, así. Entonces cuando lambda es 0, nada más nos va a quedar esto. Entonces nos va a quedar que F0 de Y, no, ¿cómo le pongo? Sí, de Y es igual a F de Y. Es una extensión para todo Y en Y. Y además, cumple la misma desigualdad. F0 de, ¿cómo podemos poner? De un S, o vamos a poner así, de lambda x0 más y0, o así vamos a ponerle así, esto es menor o igual que f de lambda x0. F de lambda x0 más y. No, a ver, espérenme. No, que es menor o igual que rho. Rho de lambda x0 más y. O sea, que que estamos definiendo acá cumple con ser una extensión de la f a un primer nivel, en un primer paso, y además cumple con la misma desigualdad. Es lo que queremos ver. Bueno, esta sí es directa, porque pues les digo aquí hacen igual a 0 y además les quedan los valores en f. Pero esta es la que vamos a probar en la siguiente clase. O sea, ¿por qué es cierto esta? ¿Está bien? Y entonces después lo que vamos a hacer es usar el lema de Zorn. Vamos a construir una familia donde meta yo funcionales sobre subespacios que cumplen las propiedades que yo quiero. ¿Cuáles son las propiedades que yo quiero? Estas dos, ¿no? Estas. No, perdón, estas dos, exacto. Y entonces el que acabamos de construir, el F0, nos dice que por lo menos hay uno, entonces por lo menos esa familia no es distinta al vacío. Aplicaremos el lema de Zorn y ya se seguiría el resultado usando el poderosísimo lema de Zorn. ¿Está bien? Bueno, eso lo hacemos la siguiente sesión porque ya es un poco larga todo lo que vimos para que lo asimilen. Entonces nos vemos y continuamos la demostración en el siguiente video. Bye.